Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy quisiera hablarles un poquito de los gases ideales y su relación, ¿no? Tenemos la relación entre tres variables en un gas ideal, que son el volumen, la presión y la temperatura, ¿no? Obviamente también la masa. Ok, entonces tenemos tres variables, las vamos a poner por acá, volumen, presión y temperatura. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tener esta relación, pero vamos a mantener una de ellas, una de estas variables, la vamos a mantener constante para verificar cómo cambian las dos entre sí, las que quedan restantes, ¿no? Por ejemplo, la ley de Boyle mantiene constante, ¿no? Miren aquí la temperatura, ¿sí? Entonces, la temperatura se mantiene constante, yo lo voy a poner aquí con rojito. La temperatura se mantiene constante y, en cambio, la presión y el volumen son inversas. Entonces, voy a poner, por ejemplo, que la presión es inverso al volumen. ¿Ok? Luego tenemos la ley de Charles, que en cambio dice que cuando la presión no es muy alta y se mantiene constante, entonces vamos a poner por acá la presión constante, ¿sí? El volumen de un gas aumenta con la temperatura. Entonces tenemos una relación directa entre el volumen y la temperatura. ¿Ok? La siguiente sería la de Gay-Lussac, que es que a volumen constante, vamos a poner un volumen constante por acá, y vamos a ver que la presión y la temperatura son directas, una relación directa, ¿no? Listo. Con esto en mente, vamos a utilizar esta simulación para comprobar estas leyes, ¿ok? La primera dice a temperatura constante, vamos a ingresar un poquito de aire para aumentar la presión de este contenedor, ¿sí? Miren, ahí tenemos 5 atmósferas de presión, ¿no? Voy a mantener la temperatura constante, ¿ok? Y voy a ver cómo cambia la presión y el volumen, ¿ok? Vamos a disminuir el volumen. Miren, aquí yo pongo el ancho de este contenedor, ¿no es cierto?, de uno de los lados de este cubo, y pues voy a disminuir el volumen. Entonces la presión debería aumentar. Ahorita yo tengo una presión de 4 atmósferas, voy a disminuir ese volumen. Vamos a ver, ahí por ejemplo, y miren, aumentó a 6 atmósferas. ¿Ok? Voy a aumentar nuevamente el volumen, debería disminuir la presión, y ahí tienen una presión de 4, bueno, ahí está, de 3 a 3,5, 4,2. Entonces, ahí vemos que se cumple esta relación cuando la temperatura se mantiene constante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es mantener una presión constante. Vamos a subir un poquito, ¿ya? Y le vamos a decir que vamos a mantener la presión constante. Vamos a ver, ahí tenemos presión constante, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con el volumen y la temperatura. Entonces, yo voy a subir la temperatura y vamos a ver qué pasa con el volumen. Según esto, tendría que el volumen subir cuando subo la temperatura. Vamos a ver. Entonces, miren, ahí está subiendo. ¿Sí ven? Ahí está subiendo. Voy a quitarle un poco de energía. Miren, a través de los cubitos de hielo que están llevando esa energía. Y ahí se dan cuenta que bajó el volumen. Entonces, volumen y temperatura, fíjense, vamos a ver de nuevo. Aquí la temperatura vamos a ponerla en grados centígrados, ¿ya? Para poderlo ver mejor. Tenemos 6 grados aquí, ¿ok? 6 grados de temperatura. Vamos a aumentar la temperatura, ¿sí? Y tenemos 9,3 nanómetros en uno de los lados. Vamos a aumentar, mire, aumento la temperatura, 44, pero también aumentó a 10,6. Por lo tanto, el volumen y la temperatura están directamente relacionados. Si uno aumenta, el otro también. Bien, vamos al siguiente. En el siguiente vamos a mantener constante el volumen. Entonces, vamos a insertar un poquito de aire, ¿sí? Voy a mantener constante el volumen, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa con la presión y la temperatura, ¿ok? Vamos a subir la temperatura. Miren, aquí está ahorita, vamos a ponerle en 27, ¿ya? Vamos a subir un poquito la temperatura y tendría que subir la presión. Ahorita tengo una presión de 7,4 atmósferas más o menos. Empiezo a subir temperatura y fíjense también cómo va subiendo la presión. Miren, 164 a 10,6. Por lo tanto, hay una relación directa entre presión y temperatura. Bien, entonces, en conclusión, si yo mantengo la temperatura constante, la relación entre presión y volumen es inversa. Si la una aumenta, la otra disminuye. Si yo mantengo la presión constante, ¿no?, el volumen aumenta y la temperatura aumenta, o la temperatura aumenta y el volumen también. Es decir, una relación aumentar, aumentar o disminuir, disminuir, directa, ¿no es cierto? Si yo mantengo constante el volumen, si al mantener constante el volumen la presión aumenta, también la temperatura lo va a hacer. O si al mantener constante el volumen la temperatura aumenta, la presión también. ¿Ok? Entonces, de manera general, esas serían las leyes de los gases ideales. ¿Ok? Espero que haya sido clara la explicación y sirva de alguna manera. Un gusto saludarlos a todos. Nos veremos en otro momento. Gracias.